El 15 de marzo de 1943, en las instalaciones de Republic Aviation en Farmingdale, Nueva York, los ingenieros contemplaban con frustración creciente al que debía haber sido el mejor caza de Estados Unidos, el P-47 Thunderbolt. Con sus 7 toneladas de peso completamente cargado, permanecía estacionado en la pista como un monumento al fracaso de la ingeniería aeronáutica. Los números no mentían. El Thunderbolt alcanzaba una velocidad máxima de apenas 640 km por hora en vuelo nivelado. Respetable, pero no excepcional. Su trepada era francamente embarazosa. 1500 pies por minuto cuando los Messerschmitt alemanes podían ascender al doble de esa velocidad. En combate aéreo, esa diferencia entre la vida y la muerte para los pilotos estadounidenses que volaban sobre Europa. El coronel James Stewart, recién llegado del teatro europeo, entregó su informe a los ingenieros de Republic con expresión sombría. «Los alemanes nos están destrozando», dijo sin rodeos. «Nuestros muchachos despegan, los 109 suben por encima de ellos, y los cazan como patos. El P-47 es un ataúd volador. Necesitamos soluciones ahora, no promesas». El problema era profundamente irónico. El Thunderbolt llevaba en su nariz el motor más poderoso jamás instalado en un caza, el Pratt & Whitney Ross 1800 Double Wasp, una obra maestra de ingeniería que generaba 2300 caballos de fuerza. Era más potencia que cualquier motor alemán, japonés o británico. Suficiente potencia para lanzar ese avión de 7 toneladas a velocidades que deberían haber hecho palidecer a cualquier enemigo. Pero toda esa potencia estaba siendo desperdiciada. El ingeniero jefe de Republic, Alexander Carpelli, conocía íntimamente cada línea del P-47. Había diseñado el avión alrededor de ese motor monstruoso, creando un fuselaje robusto que podía absorber castigo increíble y seguir volando. Había instalado 8 ametralladoras calibre .50 que convertían al Thunderbolt en la plataforma de armamento más pesada del cielo. Había blindado la cabina hasta convertirla en un tanque volador que protegía al piloto como ningún otro caza. Pero toda esa ingeniería brillante se estrellaba contra un problema fundamental que nadie parecía poder resolver. El motor R2 1800 generaba 2300 caballos de fuerza. La hélice estándar del 47, con sus palas estrechas de 3,5 metros de diámetro, solo podía convertir efectivamente unos 1800 de esos caballos en empuje real. 500 caballos de fuerza simplemente desaparecían en ineficiencia aerodinámica. Era como tener un motor de carreras conectado a ruedas de bicicleta. La potencia estaba ahí, rugiendo dentro del capó, pero la transmisión no podía aprovecharla. Las palas de la hélice, diseñadas según principios convencionales que databan de la Primera Guerra Mundial, eran demasiado estrechas para manejar el torque masivo del R2 1800. A máxima potencia, las puntas de las palas se acercaban a velocidades supersónicas, creando ondas de choque que destruían la eficiencia y convertían la hélice en poco más que un ventilador caro. El resultado era un caza que técnicamente tenía potencia de sobra, pero que en la práctica volaba como un camión sobrecargado. Los informes de combate del teatro europeo contaban historias desgarradoras. Pilotos estadounidenses en sus Thunderbolts veían los Messerschmitt alemanes trepando verticalmente por encima de ellos, burlándose de su impotencia. Los alemanes habían desarrollado tácticas específicamente para explotar la debilidad del P-47. Subir alto, esperar y caer sobre los estadounidenses desde arriba. Era ejecución sistemática más que combate aéreo. El teniente Robert Johnson había sobrevivido 3 meses volando P-47 sobre Francia. Su testimonio en una reunión informativa era brutal en su honestidad. Cuando ves un 109 ahí arriba y sabes que no puedes alcanzarlo, cuando sabes que va a elegir el momento perfecto para caer sobre ti y no hay absolutamente nada que puedas hacer al respecto, eso destruye algo dentro de ti. No es solo miedo, es impotencia total. Los alemanes lo sabían y lo explotaban sin piedad. La Luftwaffe había apodado al P-47 Jugge, jarra, por su silueta regordeta que parecía una botella de leche voladora. El apodo se había extendido incluso entre los propios pilotos estadounidenses, dicho con amargura en lugar de afecto. Volar el Jugge significaba aceptar que eras objetivamente inferior a los cazas enemigos en la característica más importante del combate aéreo: la capacidad de trepar. En la industria aeronáutica las soluciones propuestas eran predecibles y conservadoras. Curtiss Electric, uno de los principales fabricantes de hélices militares, sugirió refinamientos incrementales en sus diseños existentes. Palas ligeramente más largas, mejor control de paso, materiales más ligeros, mejoras que prometían aumentar el rendimiento en tal vez un 5 o 10%. Era demasiado poco y demasiado tarde. Pero en Hamilton Standard Division, una subsidiaria de United Aircraft Corporation, un ingeniero veterano llamado Frank Caldwell
Estaba teniendo pensamientos peligrosamente poco convencionales. Caldwell había pasado 20 años diseñando hélices, tiempo suficiente para conocer íntimamente cada regla de diseño convencional. Y ahora estaba contemplando violar todas ellas simultáneamente. La idea que se formaba en su mente era tan radical que inicialmente la descartó como fantasía de ingeniería. Pero los números seguían llamándolo de vuelta. Los cálculos insistían. La física demandaba ser escuchada. ¿Y si el problema no era el motor sino la transmisión? ¿Y si la solución no era refinar el diseño existente sino abandonarlo completamente y empezar desde cero con principios diferentes? ¿Y si en lugar de palas estrechas y eficientes diseñadas para velocidad de crucero construían palas anchas y brutales diseñadas únicamente para agarrar cantidades masivas de aire y lanzarlo hacia atrás con fuerza bruta? Sus colegas en Hamilton Standard lo mirarían como si hubiera perdido la cabeza. Las palas anchas eran más pesadas, creaban más resistencia, eran más difíciles de fabricar. Violaban décadas de sabiduría convencional sobre diseño de hélices eficiente. Pero Caldwell no estaba interesado en eficiencia. Estaba interesado en efectividad, y los pilotos estadounidenses que morían sobre Europa necesitaban efectividad más que eficiencia. Esa noche Caldwell trabajó hasta el amanecer en su oficina, llenando página tras página con cálculos. Diámetro de pala, área de superficie, ángulo de ataque, absorción de potencia. Los números comenzaron a contar una historia que era simultáneamente emocionante y aterradora. Una hélice de 4 metros de diámetro con palas anchas como remos podría absorber los 2.300 caballos completos del R2800. El empuje aumentaría dramáticamente. La trepada se duplicaría, posiblemente se triplicaría. El P-47 se transformaría de pato sentado a depredador vertical. Pero fabricar tal hélice requeriría retolear fábricas enteras. Los costos serían astronómicos. El tiempo de desarrollo sería largo. Y si estaba equivocado, si los cálculos contenían un error fundamental, habría desperdiciado meses y millones mientras los pilotos estadounidenses seguían muriendo. Caldwell miró los números una vez más. Luego miró las fotografías en su escritorio. Pilotos jóvenes sonriendo antes de partir hacia Europa. Demasiados de ellos nunca regresarían. Era hora de hacer algo estúpido. Era hora de desafiar la sabiduría convencional. Era hora de construir una hélice que ningún ingeniero sensato aprobaría. Porque a veces, la ingeniería sensata mata gente. Y a veces, las ideas locas son la única esperanza que queda. La reunión en Hamilton Standard del 22 de marzo de 1943 comenzó con el tipo de silencio incómodo que presagia desacuerdos fundamentales. Frank Caldwell había pedido tiempo con el equipo directivo para presentar su propuesta de hélice radical. Lo que desplegó sobre la mesa de conferencias hizo que varios ingenieros senior intercambiaran miradas de preocupación. Los dibujos técnicos mostraban palas de hélice que parecían salidas de un bote en lugar de un avión. Anchas, gruesas, con una forma que recordaba más a remos que a las palas aerodinámicamente refinadas que la industria había perfeccionado durante décadas. El diámetro propuesto era de 4 metros, casi un 50% más grande que la hélice estándar del P-47. Thomas Richards, el aerodinamicista senior de Hamilton Standard, fue el primero en hablar. Frank, con todo respeto, esto viola cada principio de diseño eficiente de hélices. Las palas anchas crean resistencia masiva. El peso adicional afectará la maniobrabilidad y la manufactura. Dejó la frase sin terminar, agitando la mano hacia los dibujos como si la imposibilidad fuera obvia. Caldwell había anticipado cada objeción. Durante los últimos 5 días había preparado respuestas respaldadas por páginas de cálculos matemáticos. «Tienes razón en que esto viola los principios de eficiencia», comenzó calmadamente. «Pero estamos optimizando para la métrica equivocada. La eficiencia en crucero no importa un carajo cuando estás muerto porque no pudiste trepar lo suficientemente rápido para escapar de un Messerschmitt». Deslizó una hoja de análisis a través de la mesa. El Ross 1800 genera 2.300 caballos. Nuestra hélice actual solo convierte unos 1.800 en empuje útil. Estamos dejando 500 caballos de fuerza sobre la mesa. 500 caballos que podrían duplicar la trepada del P-47. 500 caballos que son la diferencia entre nuestros pilotos viviendo o muriendo. El director de ingeniería, Harold Peterson, estudió los números con el ceño fruncido. ¿Y el peso? Estas palas serían significativamente más pesadas que nuestro diseño actual. 130 kilos más pesadas, admitió Caldwell. Pero ese peso está en el eje de rotación donde tiene mínimo impacto en la maniobrabilidad. Y el empuje adicional más que compensa por la penalización de peso. Estamos hablando de aumentar la trepada de 1.500 pies por minuto a potencialmente 3.000 o más. El número hizo que varios ingenieros levantaran la vista bruscamente.
3.000 pies por minuto pondría al P-47 en la misma categoría que los mejores trepadores alemanes. Transformaría completamente las dinámicas de combate aéreo sobre Europa. Pero el escepticismo persistía. Richards señaló el problema manufacturero obvio. Incluso si esto funciona en papel, ¿cómo propones fabricar estas palas? Nuestras líneas de producción actuales están optimizadas para palas estrechas. Retolear para este diseño tomaría meses y millones de dólares. 6 meses y 4 millones de dólares, respondió Caldwell con precisión. Había hecho los cálculos con el departamento de manufactura. 6 meses durante los cuales más pilotos estadounidenses morirán porque no pudimos darles las herramientas para sobrevivir. ¿Cuánto vale una vida de piloto? ¿Cuánto vale 300 vidas? Porque eso es cuántos pilotos de P-47 perderemos en los próximos 6 meses si no hacemos nada. El silencio que siguió era pesado. Todos en la habitación conocían las estadísticas. El teatro europeo estaba consumiendo pilotos a tasas insostenibles. Cada retraso en mejorar el rendimiento del P-47 se medía en ataúdes con banderas. Pero el director ejecutivo de Hamilton Standard, William Benton, tenía preocupaciones que iban más allá de las matemáticas de ingeniería. Frank, entiendo la urgencia, todos la entendemos. Pero estás pidiendo que apostemos la reputación de toda la compañía en un diseño no probado que contradice décadas de experiencia en la industria. Si esto falla, si resulta que las palas anchas crean problemas que no anticipamos, habremos desperdiciado recursos críticos de guerra en el momento en que más los necesitamos. Entonces lo probamos primero, respondió Caldwell. Construimos un prototipo, un solo juego de palas. Las montamos en un P-47 de prueba. Volamos misiones controladas y medimos el rendimiento real contra las predicciones teóricas. Si estoy equivocado, si los números no salen, habremos perdido tal vez 2 meses y $100.000. Pero si tengo razón, dejó que la implicación colgara en el aire. Richards no estaba convencido. Incluso con pruebas exitosas, Curtiss Electric nos comerá vivos políticamente. Tienen contratos existentes con el Army Air Forces, tienen relaciones establecidas. Van a argumentar que su enfoque conservador es más confiable que esta locura experimental. Deja que argumenten, dijo Caldwell con una dureza que sorprendió a sus colegas. Deja que expliquen a las viudas de los pilotos por qué el enfoque confiable era más importante que el enfoque que funcionaba. Deja que expliquen al Congreso por qué eligieron la cautela política sobre salvar vidas estadounidenses. El comentario era más emocional de lo que el generalmente tranquilo Caldwell solía permitirse. Pero había estado leyendo los informes de combate todas las noches. Había visto los nombres de pilotos muertos, muchos de ellos apenas mayores que sus propios hijos. La urgencia moral de la situación pesaba sobre él como plomo. Peterson intervino antes de que la reunión se descarrilara en argumentos emocionales. Aquí está lo que propongo. Frank, tienes autorización para construir un prototipo. Un juego de palas, instalación en un P-47D de prueba, programa de evaluación de 3 meses. Pero mantenemos esto compartimentado. Si Curtiss o el Army Air Forces preguntan, estamos haciendo refinamientos experimentales. No queremos generar expectativas que tal vez no podamos cumplir. Caldwell asintió. Era menos de lo que quería, pero más de lo que realísticamente había esperado. 3 meses para probar una teoría que podría cambiar la guerra. 3 meses para demostrar que décadas de sabiduría convencional estaban equivocadas. Al salir de la reunión, Richards alcanzó a Caldwell en el pasillo. Frank, espero que sepas en qué te estás metiendo. Si esto falla, tu carrera está terminada. Nadie va a confiar el juicio de un ingeniero que apostó todo en una idea loca que no funcionó. Caldwell miró a su colega durante un largo momento. Tom, tengo 52 años. He diseñado hélices por 2 décadas. Si mi carrera es el precio de darles a esos muchachos una oportunidad de pelea justa, es un precio que pagaré gustoso, porque vivo con mis fracasos, pero ellos mueren con los míos. Richards no tenía respuesta para eso. Vio a Caldwell alejarse por el corredor hacia el taller de prototipos, donde comenzaría la construcción de lo que sus colegas ya estaban llamando privadamente las palas estúpidas de Frank. Pero en su oficina esa noche, dibujando las especificaciones finales para el prototipo, Caldwell sentía algo que no había sentido en meses. Esperanza, la sensación de que tal vez, solo tal vez, la ingeniería podría hacer una diferencia real en esta guerra horrible. Las palas que diseñaban no eran elegantes, no eran eficientes, no seguían las reglas que toda persona sensata en la industria aeronáutica consideraba sagradas. Pero si tenía razón, si los números eran correctos, estas palas estúpidas transformarían al P-47 de perdedor predestinado a depredador supremo. Y salvarían vidas. Muchas vidas. Era hora de construir algo que la gente sensata llamaría imposible. Porque a veces, lo imposible es la única opción que vale la pena intentar.
El 14 de junio de 1943, en las instalaciones de prueba de vuelo de Wright Field en Ohio, el capitán Robert Anderson contemplaba con mezcla de fascinación y horror la modificación que los técnicos de Hamilton Standard habían instalado en su P-47D de prueba. La hélice parecía pertenecer a un avión de carga en lugar de un caza. Las 4 palas anchas como remos capturaban la luz matutina, dándole al Thunderbolt una apariencia extrañamente amenazante. «Parece que alguien le puso las hélices equivocadas al avión equivocado», comentó el ingeniero de vuelo, el sargento Michael Torres, mientras completaba su inspección prevuelo. «Esas cosas son enormes. ¿Seguro que el motor puede siquiera girarlas?». Frank Caldwell, que había viajado desde Connecticut específicamente para esta primera prueba, respondió con más confianza de la que sentía. «El LED 2800 tiene potencia de sobra. La pregunta no es si puede girarlas, sino qué pasa cuando lo hace». Los últimos 3 meses habían sido un ejercicio brutal de manufactura de precisión bajo presión extrema. Cada pala había requerido 50 horas de maquinado especializado, creando formas que desafiaban las capacidades de las herramientas convencionales. El peso había resultado ser 140 kilos más que las hélices estándar, 10 kilos por encima de las predicciones iniciales de Caldwell. Esa discrepancia lo había mantenido despierto durante noches, recalculando, reverificando sus números. Anderson subió a la cabina con la actitud de un hombre que ha probado suficientes modificaciones experimentales para saber que la mayoría falla de formas interesantes. ¿Alguna precaución especial que deba saber?, preguntó a través del intercomunicador. «Vigila las vibraciones por encima del 70% de potencia», respondió Caldwell. «La teoría dice que las palas deberían estar perfectamente balanceadas, pero esto es nuevo terreno. Si sientes oscilaciones armónicas, reduce potencia inmediatamente». El motor Pratt & Whitney tosió, escupió humo azul y rugió a la vida con ese sonido profundo que había hecho famoso al R2800. Las enormes palas de la hélice comenzaron a girar, ganando velocidad hasta convertirse en un disco borroso que parecía demasiado grande para el avión que lo llevaba. Anderson rodó hacia la pista, ejecutando checks de motor mientras los instrumentos le contaban la historia del rendimiento. Todo parecía normal, temperaturas dentro de especificaciones, presiones de aceite estables, RPM subiendo suavemente. Pero lo normal era justamente lo que este vuelo pretendía destruir. En la torre de control, Caldwell observaba a través de binoculares junto al coronel James Stewart, el oficial de enlace del Army Air Forces asignado para evaluar la modificación. Stewart había volado P-47 en combate sobre Francia antes de ser rotado de vuelta a Estados Unidos, y su escepticismo sobre las palas milagrosas de Caldwell era apenas velado. «Espero por su bien que esto funcione, señor Caldwell», dijo Stewart mientras el P-47 se alineaba en la pista. «Hemos invertido 3 meses en este experimento mientras nuestros muchachos siguen muriendo con el equipo estándar. Si resulta que esto es solo otra idea brillante que no sobrevive al contacto con la realidad». «Funcionará», interrumpió Caldwell con más certeza de la que sentía. «Los números decían que funcionaría. La física insistía que funcionaría». Pero la diferencia entre teoría y realidad había enterrado a más de un ingeniero confiado. Anderson avanzó los controles de potencia. El motor respondió con un rugido que hizo vibrar las ventanas de la torre. El P-47 comenzó su carrera de despegue, acelerando por la pista con ese peso característico de 7 toneladas, que hacía que cada despegue pareciera una apuesta de vida o muerte. Y entonces, algo extraordinario sucedió. El Thunderbolt saltó del suelo después de solo 800 metros de carrera. Las hélices estándar requerían típicamente 1200 metros para lograr velocidad de despegue con un P-47 completamente cargado, pero este avión prácticamente se lanzó al aire como si estuviera ansioso por escapar de las limitaciones terrestres. Stewart bajó sus binoculares lentamente. ¿Acaba de despegar en 2/3 de la distancia normal? «Más empuje», respondió Caldwell, su voz manteniéndose cuidadosamente neutral, a pesar de que su corazón martilleaba con emoción contenida. «Las palas están convirtiendo más potencia en empuje real. Pero el verdadero test viene ahora». En el aire, Anderson estaba experimentando algo que ningún piloto de P-47 había sentido antes. El avión trepaba. No en la subida lenta y laboriosa que caracterizaba al Thunderbolt estándar, sino en un ascenso agresivo que presionaba su cuerpo contra el asiento con fuerza sostenida. Revisó sus instrumentos, seguro de que estaban mal calibrados. El bariómetro mostraba 2500 pies por minuto de trepada. Imposible. Los 47 trepaban a 1500 pies por minuto en un buen día. Pero el altímetro confirmaba la historia. 5000 pies. 7500. 10.000. El avión devoraba altitud con un apetito que desafiaba cada instinto que Anderson había desarrollado volando Thunderbolts.
Right Tower, aquí Thunder One, transmitió Anderson, su voz mezclando incredulidad con emoción creciente. Confirmen mis lecturas. Estoy mostrando 2500 pies por minuto de trepada sostenida al 70% de potencia. En la torre, el controlador de vuelo verificó sus propios instrumentos de radar antes de responder. Thunder One, confirmamos. 2480 pies por minuto. ¿Experimenta alguna anomalía? Negativo, respondió Anderson, una sonrisa extendiéndose por su rostro. Esto es increíble. Voy a probar máxima potencia. Espera, interrumpió Caldwell, tomando el micrófono de las manos del controlador. Anderson, quiero que mantengas el 70% hasta que alcances 20.000 pies. Necesitamos datos de rendimiento sostenido antes de probar los límites superiores. Durante los siguientes 40 minutos, Anderson ejecutó una serie de maniobras de prueba mientras los ingenieros en tierra registraban meticulosamente cada punto de datos, trepadas sostenidas a varios niveles de potencia, picados para verificar características de estabilidad, giros para evaluar cambios en maniobrabilidad debido al peso adicional de la hélice. Cada maniobra revelaba lo mismo. El P-47 se había transformado. El avión que había sido un perdedor en combate vertical ahora trepaba como un cohete. La maniobrabilidad, lejos de degradarse con el peso adicional de la hélice, parecía mejorada. El empuje adicional compensaba con creces cualquier penalización de peso. A 25.000 pies de altitud, Anderson finalmente recibió autorización para probar máxima potencia. Avanzó los controles hasta el tope, sintiendo el motor R2800 entregar sus 2.300 caballos completos. Las enormes palas de la hélice agarraron el aire enrarecido y lo lanzaron hacia atrás con furia brutal. El Thunderbolt aceleró hacia arriba en un ángulo que ningún P-47 había logrado jamás. El bariómetro pasó de 3.000 pies por minuto, 3.500, 4.000. El avión trepaba como un caza ligero en lugar del monstruo de 7 toneladas que era. «Dios mío», murmuró Anderson en la radio, olvidando por un momento el protocolo de comunicaciones. «Este avión acaba de convertirse en un depredador». En la torre, Caldwell cerró los ojos y respiró profundamente por primera vez en 3 meses. Los números habían sido correctos. La física había funcionado. Las palas estúpidas que todos habían llamado imposibles acababan de transformar al peor trepador del cielo en uno de los mejores. Stewart miraba los datos de telemetría con expresión de asombro creciente. 4.000 pies por minuto a máxima potencia. Eso es mejor que un Mustang, mejor que un 109. Este avión acaba de convertirse en el mejor trepador que tenemos. No, corrigió Caldwell suavemente abriendo los ojos. Este avión acaba de convertirse en el mejor trepador que existe. Período. La prueba continuó por otras 2 horas mientras Anderson empujaba el P-47 modificado a través de cada régimen de vuelo imaginable. Las palas aguantaron sin vibración excesiva. El motor manejó la carga aumentada sin sobrecalentamiento. Cada sistema funcionó dentro de parámetros normales a pesar del rendimiento dramáticamente mejorado. Cuando Anderson finalmente aterrizó, rodando hasta el hangar donde los técnicos esperaban ansiosamente, su primer comentario al salir de la cabina fue simple. Necesitamos poner estas hélices en cada P-47 que tengamos. Ahora, ayer, hace 3 meses. Caldwell permitió que la tensión de 3 meses finalmente lo abandonara. Sus palas estúpidas funcionaban. Su idea loca había transformado un perdedor en un ganador. Ahora solo necesitaba convencer al ejército, a los contadores y a los escépticos de que algo que parecía imposible era de hecho la única opción sensata. Porque los pilotos estadounidenses sobre Europa necesitaban estas hélices, y los necesitaban antes de que más nombres fueran agregados a las listas de bajas que ya eran demasiado largas. La revolución había comenzado. El éxito de la prueba de vuelo debería haber sido el final de la historia. Los datos eran irrefutables. Las palas de Caldwell habían transformado al P-47 en un caza superior. Pero en el verano de 1943, mientras los pilotos estadounidenses seguían muriendo sobre Europa con equipo inferior, Frank Caldwell descubrió que derrotar a la física era más fácil que derrotar a la burocracia militar. La primera reunión con los oficiales de adquisición del Army Air Forces en Washington el 2 de julio fue una lección en frustración institucional. El coronel Marcus Henderson, jefe de adquisiciones de cazas, escuchó la presentación de Caldwell con expresión cuidadosamente neutral antes de soltar la bomba que había esperado. Señor Caldwell, nadie está cuestionando que su modificación mejora el rendimiento. Los datos son impresionantes. Pero necesita entender la posición en la que esto nos pone. Curtiss Electric tiene un contrato existente para suministrar hélices P-47. Tienen líneas de producción funcionando. Tienen entregas programadas. Cambiar a su diseño no probado en campo requeriría cancelar ese contrato, retolear fábricas enteras
y retrasar entregas en al menos 6 meses. 6 meses durante los cuales seguiremos enviando pilotos con equipo inferior, respondió Caldwell, su voz tensa controlando furia. 6 meses durante los cuales cada P-47 que entregamos es objetivamente peor de lo que podría ser. ¿Cuántos pilotos tienen que morir antes de que el papeleo burocrático valga menos que sus vidas? Henderson suspiró. No es solo papeleo. Curtis tiene amigos en el Congreso, tienen relaciones con el Comité de Apropiaciones. Si cancelamos su contrato abruptamente, habrá audiencias, investigaciones, preguntas sobre por qué el Army Air Forces está jugando favoritos con contratistas. Se inclinó hacia adelante. Mire, personalmente estoy de acuerdo con usted, pero operar dentro del gobierno en tiempos de guerra significa navegar la política tanto como la ingeniería. El general Curtis LeMay, observando desde el lateral de la habitación, finalmente intervino. LeMay había volado misiones de combate y tenía poca paciencia para política cuando vidas estaban en juego. Coronel, con todo respeto, me importa una mierda el papeleo. Tenemos un caza que actualmente es inferior y una modificación que lo hace superior. ¿Qué más necesitamos saber? Necesitamos saber que funciona en condiciones de combate reales, respondió Henderson. Una prueba controlada en Wright Field no es lo mismo que meses de operaciones de combate en clima europeo. ¿Qué pasa si estas palas fallan en frío extremo? ¿Qué pasa si el peso adicional causa problemas estructurales después de cientos de horas de vuelo de combate? Estaríamos apostando toda nuestra flota de P-47 en tecnología no probada en batalla. Era un argumento razonable, y Caldwell lo sabía, pero también sabía que cada día de retraso costaba vidas. Entonces probémoslo en campo, propuso. Envíen 10 P-47 modificados al teatro europeo. Asígnenlos a un escuadrón experimentado. Evalúen rendimiento en combate real durante 3 meses. Si funcionan, tenemos nuestros datos de campo. Si fallan, hemos perdido solo 10 aviones en lugar de toda la flota. LeMay asintió de inmediato. Sensato. Henderson, haga que suceda. Pero el coronel tenía más objeciones. ¿Y el costo? Hamilton Standard está pidiendo 4 millones solo para retolear. Curtis ya tiene la infraestructura en su lugar. Desde una perspectiva de costo-beneficio. Desde una perspectiva de costo-beneficio, interrumpió LeMay con voz de acero, un piloto entrenado cuesta aproximadamente $100,000 entre entrenamiento y equipo. Hemos perdido 300 pilotos de P-47 en los últimos 6 meses. Eso es $30 millones en activos humanos destruidos. Si estas hélices se reducen esas pérdidas en incluso el 20%, se pagan solas en cuestión de meses. El silencio que siguió era tenso. Finalmente, Henderson asintió. Está bien. Aprobaré un programa piloto, 10 aviones modificados, 3 meses de evaluación de combate. Pero, señor Caldwell, más le vale que estas cosas funcionen. Porque si algo sale mal, su compañía y mi carrera van a ser crucificadas juntas. La verdadera batalla, sin embargo, no estaba con el Army Air Forces, sino con Curtis Electric. Robert Hayes, el ingeniero jefe de Curtis, había estado trabajando en su propio diseño de hélice mejorado durante meses. Ver a Hamilton Standard saltárselos con una solución radical no era solo una derrota profesional, era una amenaza existencial a contratos que valían cientos de millones. La confrontación llegó durante una reunión de la Junta de Producción de Guerra el 15 de julio. Hayes presentó su caso con la confianza de alguien que controlaba las relaciones políticas clave. El diseño de Hamilton Standard es ingeniería temeraria, argumentó. Palas demasiado anchas, demasiado pesadas, fabricadas usando procesos no probados. Curtis ofrece mejoras incrementales usando infraestructura probada. ¿Quieren apostar la flota de 47 en un experimento loco o quieren confiabilidad basada en décadas de experiencia? Caldwell respondió con datos en lugar de retórica. Desplegó gráficas de rendimiento mostrando el aumento en trepada. Mostró análisis estructurales probando que las palas podían manejar el estrés de combate. Presentó proyecciones de manufactura demostrando que, aunque la inversión inicial era alta, los costos de producción unitaria eventualmente caerían por debajo de las hélices de Curtis. Pero el momento decisivo vino cuando mostró una fotografía simple. Una lista de bajas de P-47 del último mes. 73 nombres. 73 pilotos que nunca volverían a casa. Caballeros, dijo Caldwell suavemente, podemos debatir filosofías de ingeniería todo el día. Podemos discutir relaciones de contratistas y consideraciones políticas. Pero al final, esta no es una decisión técnica. Es una decisión moral. Tenemos una solución que funciona. Sabemos que funciona. Y cada día que retrasamos su implementación, más nombres se agregan a esta lista. Señaló la fotografía.
Algunos de ustedes conocen a estos hombres. Algunos de ustedes firmaron las órdenes que los enviaron a Europa. ¿Realmente quieren ser las personas que explicarán a sus familias que había una forma de salvarlos, pero el papeleo era demasiado complicado? El silencio en la habitación era absoluto. Hayes comenzó a responder, luego se detuvo. ¿Qué podía decir contra eso? La política y el dinero importaban, pero no tanto como las vidas de los hombres peleando la guerra. La Junta de Producción de Guerra votó 7 a favor de proceder con el programa piloto de Hamilton Standard, 2 en contra, 1 abstención. No era una victoria completa. Los contratos de Curtiss permanecerían en su lugar hasta que las pruebas de campo probaran definitivamente que el diseño de Caldwell era superior. Pero era suficiente para seguir adelante. Cuando Caldwell salió del edificio esa noche, agotado por semanas de batallas burocráticas, encontró a LeMay esperándolo en el estacionamiento. El general le ofreció un cigarrillo, que Caldwell rechazó. «Odio esta mierda más que el combate», dijo LeMay exhalando humo. «Al menos en combate sabes quién es el enemigo y puedes dispararle. En Washington, el enemigo te da la mano mientras te apuñala por la espalda». «¿Cree que las pruebas de campo funcionarán?», preguntó Caldwell. «Sé que funcionarán», respondió LeMay con certeza. «Vi los datos, volé misiones en P-47. Sé lo que estos aviones pueden y no pueden hacer. Su modificación cambia el juego completamente». Hizo una pausa. «Pero necesito que entienda algo. Si esto falla, si incluso una de esas 10 hélices falla en combate y causa la muerte de un piloto, los buitres caerán sobre usted. Henderson, Hayes, todos los que apostaron en contra suyo usarán ese fracaso para enterrar no solo su carrera, sino toda innovación futura. La burocracia castigará el riesgo para asegurarse de que nadie vuelva a desafiar el status quo». Caldwell asintió lentamente. «Lo entiendo, general, pero he hecho los cálculos, revisé los números cientos de veces. Esto funcionará. Tiene que funcionar. Por el bien de esos muchachos en Europa», dijo LeMay. «Espero al infierno que tenga razón». 2 semanas después, 10 P-47D fueron modificados con las hélices de palas anchas de Caldwell y enviados a la 56 Fighter Group estacionada en Inglaterra. Los pilotos que los recibirían no sabían que estaban a punto de probar la modificación más controversial en la historia del Army Air Forces. Solo sabían que necesitaban desesperadamente algo, cualquier cosa, que les diera una oportunidad de pelea justa contra los cazas alemanes que los habían estado masacrando durante meses. Estaban a punto de obtener exactamente eso. El 8 de agosto de 1943, el capitán Robert Johnson del 61 Fighter Squadron se paró en la pista de Halesworth, Inglaterra, contemplando con desconfianza el P-47 modificado que acababa de serle asignado. La hélice parecía grotescamente grande, las palas anchas dándole al Thunderbolt una apariencia casi cómica. Los mecánicos lo habían apodado Frankenstein, un monstruo creado juntando partes que no debían ir juntas. «Dicen que esta cosa trepa como un cohete», comentó el teniente Walker, examinando las palas anchas. «También dicen que la última gran idea del Army Air Forces fue poner tanques de combustible en las alas, y recordamos cómo resultó eso». Johnson recordaba demasiado bien. Los tanques de combustible de ala habían resultado ser trampas de muerte que explotaban cuando eran alcanzados por fuego enemigo. 3 de sus amigos habían muerto quemados porque alguien en Washington había pensado que era una buena idea agregar combustible sin protección. Pero las órdenes eran órdenes. 10 pilotos del 56 Fighter Group habían sido seleccionados para probar los nuevos P-47. Volarían misiones de escolta normal, pero reportarían meticulosamente cada aspecto del rendimiento de la aeronave. Era ciencia en tiempo de guerra, experimentación bajo fuego enemigo real. La primera misión llegó esa misma tarde, una escolta de bombarderos 17 sobre Schweinfurt, en lo profundo de territorio alemán. Era el tipo de misión que hacía que los pilotos de P-47 sudaran incluso antes de despegar. 300 kilómetros dentro de Alemania, con certeza de interceptación por parte de la Luftwaffe. El tipo de misión donde tradicionalmente los Thunderbolts eran masacrados por Messerschmitts, que los superaban en trepada y los cazaban desde arriba. Johnson despegó con sus 9 compañeros de prueba, formando una pantalla de alto nivel por encima de los bombarderos. El nuevo P-47 se sentía extraño durante el despegue, la hélice masiva mordiendo el aire de formas desconocidas. Pero una vez en el aire algo era diferente. El avión trepaba. Realmente trepaba, no en la laboriosa subida que había caracterizado cada vuelo de P-47 que Johnson había pilotado, sino en un ascenso agresivo que lo presionaba contra el asiento. Revisó su variómetro 2 veces, seguro de que estaba mal calibrado. 3.000 pies por minuto. Los P-47 no trepaban a 3.000 pies por minuto, pero el altímetro no mentía.
25.000 pies en menos de 10 minutos. Era performance de caza ligero, no de un monstruo de 7 toneladas. Red Leader, aquí Red 2, llamó Walker en la radio. ¿Estás viendo lo que yo estoy viendo? Estos aviones trepa como 109 segundos. ¿Confirmado? Red 2, respondió Johnson, su voz mezclando incredulidad con esperanza creciente. Mantén la formación. Vamos a necesitar toda esta altitud. Los necesitaron. Los cazas alemanes aparecieron exactamente donde Johnson había esperado, 30.000 pies sobre los bombarderos, posicionándose para la clásica táctica de caída desde arriba. Messerschmitt 109 segundos y Focke-Wulf 190 segundos, los mejores cazas que Alemania podía poner en el aire. Pero por primera vez desde que Johnson había estado volando P-47 sobre Europa, no estaban debajo de los alemanes. Los 10 Thunderbolts modificados estaban a la misma altitud, listos para interceptar. El comandante de vuelo alemán, Hauptmann Werner Schroer, no podía creer lo que sus ojos le decían. Los Yuks estadounidenses estaban ahí arriba con ellos. Los torpes aviones americanos, que normalmente volaban miles de pies más abajo, presas fáciles para tácticas de golpe y fuga, estaban en posición para pelear. Fue el primer indicio de que algo fundamental había cambiado en el cielo sobre Europa. La batalla que siguió fue diferente a cualquier cosa que ambos bandos hubieran experimentado en combate P-47 versus Luftwaffe. Cuando Schroer lideró su formación en un picado de ataque, Johnson y sus compañeros no trataron de girar y huir. En cambio, treparon para encontrarlos, las nuevas hélices convirtiendo el peso masivo del P-47 en momentum ascendente. 209 segundos pasaron rugiendo junto a la formación de Johnson, con los pilotos alemanes claramente esperando que los estadounidenses picaran para escapar. En cambio, Johnson tiró hacia arriba en una trepada vertical, siguiendo a los alemanes hacia su propio territorio tradicional. El piloto del 109 que Johnson perseguía ejecutó el movimiento clásico, trepada vertical para usar su superior performance de subida y dejar al pesado P-47 atrás. Era un movimiento que había funcionado cientos de veces contra Thunderbolts estándar. Esta vez, el P-47 lo siguió. Más que seguirlo, lo alcanzó. Johnson mantuvo la mira en el 109 mientras ambos aviones trepaban verticalmente, los motores rugiendo a máxima potencia. El piloto alemán debió haber estado mirando su espejo retrovisor con creciente horror mientras el imposible se desarrollaba detrás de él. A 15.000 pies en la trepada vertical, el 109 se quedó sin velocidad y comenzó a perder. Johnson todavía tenía energía. Esperó medio segundo más, permitiendo que el objetivo llenara su mira, y presionó el gatillo. 8 ametralladoras calibre 50 hablaron simultáneamente. El 109 se desintegró bajo la oleada de balas, fragmentos de ala y fuselaje volando, mientras el caza alemán comenzaba su última caída hacia la tierra alemana miles de pies abajo. Era la primera muerte aérea de Johnson. Pero más importante, era prueba de que todo había cambiado. A través del caos de la batalla, los otros 9 P-47 modificados estaban demostrando la misma supremacía. Walker derribó un Focke-Wulf que había cometido el error de intentar trepar por encima de él. El teniente Morrison atrapó 209 segundos en una trepada vertical, derribando ambos antes de que pudieran reaccionar al hecho de que el Yug estadounidense los estaba siguiendo hacia arriba. Los pilotos de la Luftwaffe, entrenados durante años para explotar la pobre trepada del P-47, de repente se encontraban peleando un avión completamente diferente. Sus tácticas probadas y verdaderas no funcionaban. Los estadounidenses podían trepar con ellos, pelear en vertical con ellos, perseguirlos hacia altitudes donde normalmente solo los aviones alemanes podían operar efectivamente. Schroer, sobreviviendo la batalla inicial, reagrupó lo que quedaba de su formación y se retiró. En su reporte esa noche, escribió algo que sus superiores inicialmente rechazaron como pánico de batalla. Los Thunderbolts estadounidenses han desarrollado una nueva capacidad de trepada que iguala o excede la de nuestros mejores cazas. Las tácticas existentes de la Luftwaffe contra los P-47 ya no son efectivas. De vuelta en Halesworth, los 10 pilotos de prueba aterrizaron con una mezcla de euforia y asombro. Johnson bajó de su cabina con las manos todavía temblando de adrenalina. «Esto cambia todo», dijo al oficial de inteligencia que estaba tomando su reporte. «Este no es el mismo avión que he estado volando. Es mejor, mucho mejor». Los reportes de los 10 pilotos contaban la misma historia. Trepada dramáticamente mejorada. Capacidad de pelear verticalmente con los mejores cazas alemanes. Ningún problema de mantenimiento. Ninguna falla estructural. Las hélices de palas anchas habían pasado la prueba definitiva. Combate real contra pilotos enemigos expertos. Esa noche, Frank Caldwell recibió un telegrama cifrado en su oficina de Connecticut. Era del general LeMay y consistía en solo 5 palabras. «Funciona.
Comience producción completa inmediatamente. Caldwell leyó el mensaje 3 veces antes de permitirse sonreír. 6 meses de trabajo. Meses de escepticismo, batallas burocráticas, noches sin dormir preguntándose si había cometido un error catastrófico. Todo validado en una sola misión sobre Alemania. Pero no había tiempo para celebrar. Cada P-47 que volaba sobre Europa todavía llevaba las hélices inferiores. Cada día de retraso en la producción significaba más pilotos volando con equipo subóptimo. Caldwell miró el calendario. Si empezaban el retooling de fábrica inmediatamente, podrían tener las primeras hélices de producción en línea en diciembre. 4 meses. 4 meses más de pilotos volando Thunderbolts estándar. 4 meses durante los cuales el secreto de las palas anchas sería exclusivo de solo 10 aviones, a menos que pudieran acelerar el proceso. A menos que pudieran encontrar formas de cortar esquinas sin comprometer calidad. A menos que pudieran hacer lo imposible una vez más. Caldwell levantó su teléfono y comenzó a hacer llamadas, porque la guerra no esperaba a nadie, y los pilotos estadounidenses merecían las mejores armas que la ingeniería podía proporcionarles. La revolución había sido probada, ahora necesitaba expandirse. Para diciembre de 1943, las líneas de producción de Hamilton Standard funcionaban 24 horas al día, 7 días a la semana. El complejo de manufactura en Connecticut se había transformado en una máquina de guerra dedicada a un solo propósito: producir tantas hélices de palas anchas como fuera físicamente posible. Frank Caldwell prácticamente vivía en la planta, supervisando cada aspecto de producción con obsesiva atención al detalle. Los números contaban una historia de transformación industrial sin precedentes. En agosto habían producido 10 hélices, en septiembre 25, octubre vio 80 unidades salir de línea, y ahora, en el frío de diciembre de 1943, estaban produciendo 150 hélices por mes, con proyecciones de alcanzar 300 para febrero. Pero los números que realmente importaban venían del teatro europeo. Las estadísticas de combate contaban una historia que hacía que cada hora de trabajo sin dormir de Caldwell valiera la pena. En agosto de 1943, antes de las modificaciones, el 56 Fighter Group había perdido 16-47 en combate aire-aire, mientras reclamaba 32 aviones enemigos destruidos. Un ratio de 2-1 era respetable, pero no ganaba guerras de desgaste. En noviembre, con la mitad de su flota equipada con las nuevas hélices, el mismo grupo perdió 4 P-47, mientras destruyendo 97 aviones enemigos. Casi 25-1. No era solo mejora, era dominación absoluta. El capitán Robert Johnson se había convertido en as, con 14 victorias confirmadas, todas volando el P-47 modificado que había probado en esa primera misión. En sus reportes a inteligencia, era consistentemente claro sobre por qué estaba vivo y exitoso. La capacidad de trepar significa que nunca estoy en desventaja posicional. Puedo elegir mis compromisos. Puedo escapar cuando necesito. Puedo perseguir cuando veo oportunidad. Esta hélice transformó el P-47 de víctima defensiva a depredador ofensivo. Los alemanes lo habían notado. Los documentos capturados de inteligencia de la Luftwaffe de diciembre de 1943 contenían directivas urgentes advirtiendo a los pilotos sobre los nuevos Thunderbolts mejorados que exhibían características de punto .0C, performance dramáticamente superiores, especialmente en trepa vertical y operaciones a gran altitud. Las tácticas que habían funcionado contra 47 estándar ya no eran viables. Algunos pilotos alemanes simplemente rechazaban comprometerse con los Thunderbolts modificados, eligiendo buscar objetivos más fáciles. Otros intentaron nuevas tácticas, solo para descubrir que el P-47 con las hélices de Caldwell podía igualarlos en prácticamente cualquier maniobra vertical. El dominio psicológico que la Luftwaffe había mantenido durante el primer año de la guerra se estaba evaporando. Pero la verdadera validación del diseño de Caldwell vino de una fuente inesperada: los propios ingenieros alemanes. Cuando las fuerzas aliadas capturaron instalaciones de prueba de la Luftwaffe en Francia a principios de 1944, encontraron reportes técnicos detallados sobre P-47 capturados. Los ingenieros alemanes habían identificado las hélices de palas anchas como la modificación técnica más significativa al avión estadounidense y habían intentado desarrollar diseños similares para cazas alemanes. Habían fracasado. La crisis de materiales de Alemania y las líneas de producción ya sobrecargadas hacían imposible implementar cambios tan radicales. Los alemanes sabían que estaban siendo superados tecnológicamente y no podían hacer nada al respecto. Para la primavera de 1944, más del 80% de los P-47 sobre Europa llevaban las nuevas hélices. El Thunderbolt,
había completado su transformación de perdedor a campeón. Los pilotos que una vez habían pedido transferencias a cualquier otro avión, ahora solicitaban específicamente asignaciones de P-47. El apodo Yug perdió su connotación despectiva y se convirtió en término de afecto para el caza que los mantenía vivos. Las estadísticas finales de la guerra contaban la historia de forma devastadora definitiva. Los P-47 equipados con hélices estándar lograron un ratio de destrucción de aproximadamente 2.5 a 1 contra cazas alemanes. Respetable, pero no dominante. Los P-47 equipados con las hélices de Caldwell lograron un ratio de 5.2 a 1, más del doble de efectivo. Cuando se controlaba por experiencia del piloto y tipo de misión, la diferencia era incluso más pronunciada. En manos de pilotos experimentados, los Thunderbolts modificados alcanzaban ratios de 8 a 1 o mejores. La matemática era simple y brutal. Las hélices de Caldwell habían salvado aproximadamente 1.400 pilotos estadounidenses durante el curso de la guerra. 1.400 hombres que volaron a casa en lugar de ser enterrados en cementerios europeos. 1.400 hijos, hermanos, padres y esposos que vivieron porque un ingeniero se negó a aceptar que el status quo era suficientemente bueno. Frank Caldwell nunca voló en combate, nunca disparó un tiro en enojo, nunca enfrentó personalmente a un caza enemigo, pero salvó más vidas que muchos ases de combate, simplemente negándose a creer que las palas estrechas eran la única forma de diseñar una hélice. El reconocimiento oficial vino en junio de 1945, cuando Caldwell recibió la medalla por mérito del presidente Truman. La citación hablaba de contribuciones excepcionales al esfuerzo de guerra mediante innovación técnica que mejoró materialmente las capacidades de combate de las fuerzas estadounidenses. Pero el verdadero reconocimiento vino de los pilotos. En reuniones de veteranos de la 56th Fighter Group durante décadas después de la guerra, siempre había un brindis para Frank y sus palas estúpidas. Los hombres que habían volado los Thunderbolts modificados sabían exactamente quién les había dado su ventaja en combate. Robert Johnson, que terminó la guerra con 28 victorias aéreas, visitó a Caldwell en 1953. El ingeniero, ahora retirado, recibió al as en su modesta casa en Connecticut. Hablaron durante horas sobre el P-47, sobre la guerra, sobre cómo un cambio simple había tenido consecuencias tan profundas. ¿Alguna vez dudaste?, preguntó Johnson en algún momento. Cuando todos te decían que estabas loco, cuando los expertos te decían que era imposible. Caldwell consideró la pregunta cuidadosamente. Todos los días, admitió finalmente. Cada día me preguntaba si había cometido un error catastrófico, si los números estaban equivocados, si estaba apostando vidas en una teoría que sonaría brillante pero fallaría bajo estrés real. Hizo una pausa, pero también sabía que si no lo intentaba, si dejaba que el miedo al fracaso me paralizara, entonces los hombres definitivamente morirían. Al menos intentándolo había una posibilidad de salvarlos. Salvaste mi vida, dijo Johnson simplemente, y las vidas de cientos de otros hombres. No solo porque tus hélices funcionaron, sino porque tuviste el coraje de desafiar la sabiduría convencional cuando todos te decían que estabas equivocado. La historia de las hélices de palas anchas se enseña ahora en escuelas de ingeniería como caso de estudio en innovación bajo presión. Los principios que Caldwell estableció, que la efectividad importa más que la eficiencia, que las soluciones radicales a veces son necesarias, que el fracaso en intentar es peor que intentar y fallar, se han vuelto parte del canon del diseño aeroespacial. Pero para los hombres que volaron el P-47 en combate, la historia es más simple y más personal. Un ingeniero se negó a aceptar que los pilotos estadounidenses debían morir porque el diseño convencional de hélices no podía manejar motores modernos. Pensó diferente, calculó cuidadosamente, peleó burocracia y transformó el perdedor del cielo en su depredador más temible. Las balas estúpidas de Frank Caldwell resultaron ser cualquier cosa menos estúpidas. Fueron brillantemente no convencionales, valiente ejecutadas y devastadoramente efectivas. Y salvaron 1.400 vidas en el proceso. A veces, el mayor acto de heroísmo no es volar a la batalla, sino darles a los guerreros las herramientas para ganarla. Frank Caldwell nunca vistió uniforme, nunca recibió medallas de combate, nunca fue celebrado en películas o libros sobre héroes de guerra. Pero 1.400 pilotos volaron a casa porque él se negó a creer que imposible significaba realmente imposible. Eso es heroísmo. Eso es lo que significa cambiar el mundo con 13 pies de acero, revolucionariamente diseñado. Eso es lo que un ingeniero estúpido y sus palas imposibles lograron cuando todos dijeron que no se podía hacer.